eh, como vimos, los conectores permiten entender la información e interpretar las relaciones entre esta información. Por lo tanto, es como el engranaje que nos permite comprender lo que estamos leyendo. Como tip o consejo, me imagino que les ha pasado que de repente están leyendo algo y no entienden nada. Y pasan los ojos una o dos veces por los párrafos y no hay manera de que entiendan lo que leen. En esos casos, buscar los conectores y buscar relaciones lógicas entre las ideas nos permite entrar al engranaje del texto y nos permite comprender mejor. Y desviamos la atención de buscar una idea global o general y nos vamos a lo más específico. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? ¿Cuál es el verbo? ¿Qué conector hay? Y cómo ese conector se une con el verbo siguiente. Así establezco relaciones entre una acción y otra y empiezo a comprender, empiezo a desorganizar este engranaje, este tejido, este enredo que de repente no podemos entender o nos atrapamos y nos cuesta comprenderlo un poquito. Pero, por ejemplo, a mí lo que me pasa es que a veces no entiendo el texto, pero es porque estoy cansada de leer tanto. O las pruebas. Claro. Pero no, eso no haría un poco más difícil o sea, estar más como enfocado en la función lógica. ¿Te podría costar un poco más al estar cansado? Sí, mira, es más tedioso. Por lo tanto, si el tema es cansancio, ahí lo que recomendamos es desconectar un poquito el cerebro, irse a descansar un poco la vista o la cabeza y volver. Pero esto es cuando cuando tenemos problemas de concentración para la lectura. Es decir, cuando no estamos concentrados en lo que estamos leyendo, sino que intentamos leer y la cabeza se nos va. Ahí entonces podemos volver a la concentración buscando estos detalles. Recuerden, sujeto, verbo, complemento, conector, verbo, complemento. ¿Ya? Eso también es útil y eso es lo que queremos que vayamos repasando en este periodo. ¿Ya? Cuénteme. Igual de las dos primeras líneas de cada párrafo de un texto, igual uno le puede ir sacando las ideas principales, ¿cierto? Para no ir leyendo todo el texto completamente, ¿cierto? ¿No? Claro, o sea, los textos hay que leerlos todos completos, pero podemos empezar a entrar en el texto, hacer el proceso de prelectura, buscando en las primeras líneas los sujetos verbales. No sé si eso ya lo revisaron en los cursos o no, pero generalmente el sujeto de la oración principal coincide con la idea principal o el tema principal del texto. Entonces eso es lo que tienen que ir buscando y detectando, y por eso empezamos también a trabajar con gramática, porque es lo que nos permite en el fondo descomponer el texto en sus partes para darle sentido y para fijarnos en las cosas que son más relevantes para el emisor. ¿Ya? Okay. Perfecto. Acá entonces vamos a revisar algunas estrategias de resolución o de atención a cosas a las que hay que estar pendientes en la lectura. Como dice, lo primero es leer comprensivamente el texto, identificar en la pregunta que se nos está haciendo el fragmento gramatical al que se está haciendo referencia, ubicarlo en el texto, en qué parte del texto está, y determinar la relación entre estos elementos para darle sentido al conector que se está usando. ¿Ya? Finalmente, leer las alternativas y evaluar, de acuerdo a nuestro trabajo de interpretación que hicimos, cuál sería la correcta. ¿Ok? Ahora vamos a entrar entonces con preguntas de comprensión, que son respondidas a través del análisis textual de conectores y de estructuras gramaticales básicas. ¿Ya? Vamos a trabajar con este primer texto. Les voy a dar unos segundos para que lo lean.
Ya chicos, ¿terminamos la lectura? Sí. Perfecto. Como ven, están destacados algunos conectores, pero, aunque, y, por lo que, acá ya está hecho el trabajo de destacar las oraciones subordinadas que se relacionan con las oraciones principales. ¿Ya? Vamos con las preguntas. Dice, el conector pero tiene por función. Fíjense que todas las opciones comienzan con un verbo: corroborar, restringir, plantear, enfatizar, ejemplificar. En todas las preguntas por función, que son preguntas de análisis e interpretación, las respuestas van a ser una acción, algo que realiza la palabra. ¿Ya? Aquí, entonces, están respondiendo en el chat de... Ahí Todo está. esto está en el PDF que nos enviaron, ¿cierto? Sí, el mismo texto está en el PDF. ¿Ya? Acá la correcta sería entonces restringir, ¿no es cierto? La gran mayoría de sus rasgos se mantienen, pero hay elementos de origen distinto. Esa es la restricción que introduce el conector. Vamos con otra pregunta. Con relación al español actual, el emisor afirma que sus componentes de origen no latino los componentes de origen no latino obviamente son los no pertenecientes al Imperio Romano, que se mencionan en el texto. Bien común, chicos, y la respuesta está en el conector. ¿Ya? Hay dos conceptos, el español actual, sus componentes no latinos, y tenemos que ver cuál es la relación entre estas dos ideas. Y esa relación nos la da el conector, por eso tenemos que saber qué es lo que hace un conector. ¿Ya? Dice, a lo largo del tiempo se han ido incorporando elementos de origen distinto que, aunque tienen un carácter minoritario, no dejan de ser significativos. Ahí está la relación entonces. Son importantes a pesar de su escasa presencia. Fíjense que el aunque y el a pesar son dos conectores equivalentes que cumplen la misma función. ¿Ya? Por lo tanto, la idea expresada en la alternativa E es lo mismo que está expresado en el texto, pero de manera distinta. Son importantes, no dejan de ser significativos, aunque tienen un carácter minoritario a pesar de su escasa presencia. ¿Entienden? Perfecto. Ojo con esta pregunta, no es tan explícita como la anterior, que era básicamente qué hace el pero. En esta hay otro trabajo de análisis que ustedes deben realizar, pero la respuesta básicamente está dada por el conector. ¿Ok? Veamos acá, dice. De acuerdo con el texto, el latín se impuso en todos los dominios del Imperio Romano porque... Vamos al texto y dice, se impuso sobre todas las demás a lo largo y ancho de los dominios del imperio. Antes está utilizado el conector por lo que. Hay aquí entonces relaciones de causa y consecuencia, que es lo que nos están preguntando en la pregunta 3. ¿Cuál sería la correcta?
Dice, el Imperio Romano llegó a tener una vasta extensión territorial y el latín acompañó a la administración y a las regiones romanas en su expansión, ¿No son las tres? por lo que se impuso. Entonces, 1 y 3. ¿Por qué no la 2? Porque en ningún caso se menciona el origen de la región como causa de que se expandiera, sino que más bien era una característica temporal. Se hablaba inicialmente solo en el Latium, pero no es una de las causas ni consecuencias. ¿Ok? No está dentro de la oración subordinada introducida por el conector consecutivo, por lo tanto causa, unidos por los conectores copulativos. ¿Ok? Vemos acá que la comprensión del texto y la respuesta a esta pregunta está simplemente relacionada con el análisis gramatical de los elementos y la extracción de esa información a partir de ese análisis. Solo estamos sacando la información, viendo cómo está organizada y qué sentido tiene de acuerdo a los conectores que se utilizaron. ¿Ya? Vamos a dejarlo hasta acá, chicos, porque por tiempo no vamos a alcanzar a hacer todas las